Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la solución del ejercicio 4.44 de Sengel séptima edición. En la parte anterior planteamos las ecuaciones para determinar lo que era el trabajo por unidad de masa y la transferencia de calor por unidad de masa. Para que sea posible determinar ambas cantidades, nosotros debemos obtener lo que es la presión, debemos obtener lo que sería la entalpía específica número 1, la entalpía específica número 2, el volumen específico número 1 y el volumen específico número 2. O sea que nuestro trabajo consiste en determinar estas 5 cantidades. Debemos recordar que lo que tenemos nosotros es refrigerante 134A. En el caso del estado número 1, ese refrigerante estaba en un estado de vapor saturado, o está en un estado de vapor saturado, y tiene una temperatura número 1 de 100 grados Fahrenheit. Entonces, nosotros de la tabla de vapor debemos leer lo que se vendría a ser la presión, lo que vendría a ser la entalpía número 1 y el volumen específico número 1. Ahora, ¿de qué tabla de vapor? Debemos recordar que como nosotros lo que tenemos es vapor saturado, entonces nosotros tenemos que utilizar la tabla de saturación, en este caso del refrigerante 134A, que es esta que tenemos acá. Acá tenemos un pequeño extracto de esa tabla tomada de Sengel séptima edición. Entrada por temperatura, les recuerdo que lo que se llama entrada es la primera columna. Es muy importante comprender que nosotros no estamos estableciendo un estado. Es decir, nosotros ya sabemos que es vapor saturado. O sea que no tenemos que establecer si es vapor saturado o no, ya lo es. Porque así nos lo indicó el enunciado del ejercicio. Entonces, en esta tabla ubicamos en la entrada los 100 grados Fahrenheit. Como es vapor saturado lo que se tiene, nosotros lo primero que vamos a leer es la presión. La presión viene a ser la presión de saturación, que en este caso es de 183,93 psi-A. Y es importante notar que cuando se tiene un estado de saturación, en un estado de saturación, la presión es la presión de saturación. Entonces, la presión de saturación es la que tiene anotada al lado de la temperatura. Por eso es que la presión a la que se encuentra es 138,93 psi-A. Una vez que leemos la presión, debemos leer lo que sería el volumen específico y la entalpía. Tenemos dos volúmenes específicos, uno para el líquido saturado y uno para el vapor saturado. Como lo de nosotros es vapor saturado, entonces vamos a leer el volumen específico del vapor. Ese volumen específico sería 0.45 pie cúbico por libra. Entonces acá tenemos el volumen específico del vapor saturado. La entalpía también debe ser la entalpía del vapor. En este caso, acá tenemos HF, que sería la entalpía de líquido saturado, Hg, que es la entalpía de vapor saturado. Entonces, como nosotros tenemos vapor saturado, nos correspondería leer 116,20 BTU por libra masa. Y acá entonces ya tendríamos lo que sería la presión, el volumen específico y la entalpía número 1. Para el estado número 2, que es un estado de líquido saturado, y también es importante acotar que nosotros no establecimos el estado porque no es necesario. En el enunciado del problema se nos decía que teníamos líquido saturado. Este líquido saturado se encontraba a una temperatura número 2 de 100 grados Fahrenheit. Entonces, de la tabla de R134A, nosotros debemos leer lo que vendría a ser, podemos leer la presión para constatar que definitivamente el proceso es isobárico. Acá nuevamente tenemos la misma tabla, en realidad, la tabla de saturación del R134A, entrada por temperatura, 100 grados Fahrenheit. ¿Verdad? Podemos leer la presión para constatar 138,93, por supuesto que va a ser la misma presión porque es la misma tabla con la misma temperatura. Debemos leer lo que vendría a ser el volumen específico, solamente que como ahora lo que tenemos es líquido saturado, entonces nos correspondería leer el volumen específico del líquido saturado, que sería el volumen F, que en este caso tiene un valor de 0,01386 pie cúbico por libra. Y acá tenemos el volumen específico. Para la entalpía específica también, como se tiene líquido saturado, debemos leer HF. Les recuerdo que tenemos HF, que es líquido saturado, HG, que es vapor, y HFG, que es una cantidad, que es la diferencia que hay entre el líquido saturado y el vapor saturado. Entonces ubicamos la de líquido saturado, HF, a 100 grados Fahrenheit, que es 45,124
4 BTU por libra masa. Y acá tenemos la entalpía. Entonces, nuevamente, ¿verdad? En un estado de saturación, nosotros tenemos que la presión es la presión de saturación. De hecho, la temperatura también es la temperatura de saturación. Y esa es la presión o la temperatura que aparecen una al lado de la otra aquí en la tabla. Ahora, acá nosotros vamos a anotar una vez más lo que anotamos en el primer video, en el primer ejercicio, en el 437 de Sengel séptima edición. Y es que cuando se tiene un proceso isobárico o un proceso a presión constante dentro de la campana, o del domo, este proceso resulta ser también isotérmico. Este proceso también es isotérmico, es decir, se produce un proceso a temperatura constante. Y viceversa, cuando se tiene un proceso isotérmico dentro de la campana, ese proceso también resulta ser un proceso isobárico. Entonces, eso como una acotación bastante especial o interesante. Ahora, una vez que se tienen los datos, nosotros podemos calcular lo que sería el trabajo. Es decir, para el trabajo, nosotros designamos una ecuación para calcular el trabajo. Debemos recordar que estamos calculando trabajo por unidad de masa. Esa ecuación resultó ser la presión que multiplica el volumen específico 2 menos el volumen específico número 1. En este caso, nuestra presión fue de 138,93 psi/A. El volumen específico número 2 es el volumen específico del líquido saturado, que es 0,01386. El volumen específico número 1 es el volumen específico de vapor saturado, que es 0,34045. Ambos están en pie cúbico por libra. Entonces, si nosotros sacamos esta cuenta de acá, vamos a obtener lo que vendría a ser el trabajo por unidad de masa. Esa cuenta nos va a dar aproximadamente menos 45,37. En este caso nos va a dar psi/A por pie cúbico sobre libra. Ahora, libra masa, ¿no? Ahora es importante notar que primero tenemos un menos, y ese menos lo que indica es que se está haciendo trabajo sobre el sistema. Debido a la convención de signo que nosotros utilizamos, los negativos, el trabajo es negativo cuando se hace trabajo sobre el sistema. Cuando el sistema es el que hace trabajo, entonces el trabajo debe dar positivo. Así es la convención de signo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Lo segundo es que esa no es exactamente las unidades de trabajo. Las unidades de trabajo por lo general son en BTU. Entonces nosotros debemos hacer una pequeña transformación acá. Debemos tomar estos menos 45,37 psi/A por pie cúbico sobre libra masa y multiplicarlo por un factor de conversión que establece que un BTU equivale aproximadamente a 5,40395 psi/A por pie cúbico. Y con esto lo vamos a transformar a BTU. Al sacar esta cuenta vamos a obtener que eso nos da menos 8,40 BTU por libra en este caso. Y estas serían las unidades de trabajo. Entonces es importante tener a mano una tabla de factores de conversión. El Sengel séptima edición trae una en la portada. Para lo que sería la transferencia de calor o la transferencia de calor por unidad de masa, nosotros establecimos que esa transferencia de calor por unidad de masa iba a ser igual a H2 menos H1, que sería la entalpía específica final menos la inicial. En este caso H2 es la entalpía específica del líquido saturado, que tiene un valor de 45,124, menos la entalpía específica del vapor saturado, que tiene un valor de 116,20. Entonces tendríamos 116,20 BTU por libra. Y aquí vamos a calcular lo que sería la transferencia de calor por unidad de masa.
esa transferencia de calor por unidad de masa, si nosotros sacamos la cuenta, nos va a dar aproximadamente menos 71,076 BTU por libra masa. Acá también hay que hacer la acotación de que nos está dando un negativo. La convención de signo que nosotros trabajamos establece que si la transferencia de calor da negativo es porque el sistema está perdiendo calor o el calor sale del sistema. Entonces el sistema pierde calor. Y de allí a que obtengamos ese resultado negativo. Ahora, hay una acotación bastante importante que vamos a hacer con respecto a este problema y es una casualidad. Nosotros tenemos que la transferencia de calor es H2 menos H1, pero resultó que H2 iba a ser la entalpía específica del líquido y H1 iba a ser la entalpía específica del vapor. Si nosotros sacamos un menos factor común, vamos a obtener que esto es Hg menos Hf. Y este término aparece en la tabla de vapor y se llama HFG. O sea, casualmente nosotros lo que tenemos es final menos inicial, pero el final fue líquido saturado y el inicial fue vapor saturado. Si nosotros leemos esta cantidad que aparece acá, vamos a buscarla por aquí, acá está ubicada, nos daría 71,080, menos 71,080 BTU por libra, y hubiésemos obtenido el mismo resultado. Es solamente como acotación, no es necesario que nosotros lo hagamos, pero es bueno hacer la acotación. Entonces acá tendríamos lo que vendría a ser la transferencia de calor por unidad de masa y el trabajo por unidad de masa con sus respectivas conclusiones. En el siguiente video lo que vamos a hacer nosotros es trazar la gráfica de presión contra volumen específico y de temperatura contra volumen específico para concluir el ejercicio.